Muy buenas noches, hoy desde Ecuador, desde la Asociación de Periodistas Venezolanos en Conexión Sin Fronteras. Estamos ya en vivo esperando que nuestros seguidores se vayan conectando, ya que tenemos un invitado especial y de verdad que es un programa que se hace bastante atractivo para las personas que necesitan información sobre lo que viene ocurriendo en la frontera sur entre México y Estados Unidos. Ya tenemos por acá a nuestra colega de la Asociación de Periodistas Venezolanos en Perú, nuestra colega María de Los Ángeles, quien ya se conecta. Estamos esperando para que se conecte nuestra colega acá en Conexión Sin Fronteras. Recuerden que esta es una estrategia comunicacional que conformamos las asociaciones de periodistas para mantener informada a nuestra comunidad migrante en los diferentes países donde nos encontramos. Ya tenemos a nuestra colega María de Los Ángeles y también tenemos ya a nuestro invitado, el doctor Haynes. Esperamos por nuestra colega María de Los Ángeles, parece que tiene un inconveniente técnico para poderse conectar. Esperamos y ya el invitado también está listo para sumarse. Estamos ya haciendo conexión. Ya tenemos al doctor Haynes. Esperamos por el doctor Haynes también para que se conecte el día de hoy. Ya tenemos acá al doctor Haynes, quien aceptó nuestra invitación para estar en este programa el día de hoy. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido a Conexión Sin Frontera. Quien le saluda desde Ecuador, Yasmina Era, y esperamos por nuestra colega María de Los Ángeles Ceballos, quien también se conecta desde la Asociación de Periodistas Venezolanos en Perú. Estamos esperando que se conecte ya también. Buenas noches, Yasmina. ¿Me está escuchando bien? Sí, señor. Muchas gracias por la Bienvenida, María de invitación. Los Ángeles. Así es. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañera Yasmina? Un gusto. Saludos también a nuestro invitado. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, María de Los Ángeles. ¿Cómo te va? Gracias. Muy bien, muy bien. Aquí estamos, ya conectados, cumpliendo con la información. Esta noche en Conexión Sin Fronteras. Un gusto tenerlo en nuestro programa. Muchísimas gracias por la atenta invitación. Es un gusto poderles saludar ahí en Sudamérica. Así es. Bueno, vamos a hacer una breve reseña de quién es el doctor Richard Haynes. Él es abogado con énfasis en migración internacional. El doctor es profesor asistente en el programa de Prederecho de la Universidad de San Luis, además de ser docente en la Universidad de Centroamérica de El Salvador, con licencia en la Corte Suprema de Estados Unidos y la Corte Federal de Apelaciones del Octavo Circuito y la Corte Suprema de Missouri. Bienvenido, doctor Haynes. Muchas gracias. Sí, justamente hoy vamos a estar conversando para ir hablándole a nuestros usuarios, los que se van conectando a esta hora, justamente sobre el tema de Estados Unidos, sin restricciones por COVID, aumentó el flujo de migrantes, ese es el tema de esta noche, así que desde una vez los invitamos a interactuar desde ya con nosotros y a enviar sus sugerencias y todas las inquietudes que tengan. Ahora sí, hablamos Así directo es. entonces con Richard Haynes. Muy buenas noches, doctor. Entonces ya le damos el derecho de palabra para tener una pequeña conversación con usted y dar un poco de información a toda la comunidad que nos sigue en Conexión Sin Frontera en estos países como es Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y además de varios países de Latinoamérica donde existe la migración venezolana. Queremos tener un poco de información sobre lo que viene ocurriendo durante estas últimas semanas en cuanto a lo que tiene que ver
con el fin de la orden fronteriza de cierre en el título 42. Efectivamente, se ha hecho una publicación de que el título 42 que fue puesto en lugar y en marcha por la administración anterior de Donald Trump vaya a acabarse dentro de los 60 días. Ahora serían unos 50 días en ahora en adelante. Y el título 42, para aquellos que a lo mejor no estén enterados, fue invocado por la administración de Trump debido a lo que es la pandemia para intentar frenar el flujo de migrantes cruzando el Río Bravo, o lo que aquí en Estados Unidos es conocido como la frontera entre Texas, que también pertenece a los Estados Unidos, y los estados norteños de los Estados Unidos de México. Entonces la administración de Biden ha anunciado que va a poner fin a la invocación de ese título debido a que se hayan calmado, digamos, las cifras de los números de COVID, porque eso se basó en un intento de preservar la salud pública en los Estados Unidos y para que aquellos que querían pedir asilo tuviesen que esperar los resultados de sus peticiones del otro lado, del lado sureño de la frontera internacional entre Estados Unidos y México. Ahora, en los últimos meses hemos ya conocido números que son alarmantes, de hecho, por el número de gente que ha tenido contacto con las autoridades federales gubernamentales de los Estados Unidos en las fronteras. Se han disparado los números a cifras que no se han visto, sino en dos ocasiones anteriores, en 1998 y en 1985. O sea, estamos hablando de hace 25 y hace 35 años aproximadamente que no se han visto números de esta clase. Para el año 2021 se ha visto una cifra de 1.653.000 y cacho de personas que han tenido contacto con la patrulla fronteriza en la frontera sureña de los Estados Unidos, cosa que durante casi 25 años se habían visto y experimentado números bajándose. De hecho, hace unos pocos años no más fueron en contacto con las autoridades 339.000 personas, que prácticamente no se habían visto tampoco números tan bajos desde los años 70 en los Estados Unidos. Ahora, esto puede ser como resultado, yo no sé si hay una causa y un efecto en base a lo que es la política migratoria de la administración de Biden. Creo que sería difícil llegar a esa conclusión y a la vez hay que tomar en cuenta las circunstancias en cada uno de los países de donde provienen estos migrantes. No todos son mexicanos. Les puedo subrayar algunas cifras y las puedo encontrar aquí en mi computadora. Claro. Si les interesa. Precisamente sí, en cuanto a mencionar. eso, doctor, sí, mientras va ubicando las cifras, me gustaría que vaya comentando un poco. Usted como abogado y es de allá de Estados Unidos, ¿qué información tiene usted exactamente o por qué cree, cuál es su opinión, por qué existe tanta migración por parte de Latinoamérica hacia Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, creo que es un sueño perennial, ¿no? Tener el sueño estadounidense, inclusive si no tienes derecho a entrar en los Estados Unidos. Así que para muchos, especialmente mexicanos, se les hace fácil pues, cruzar el río Bravo y llegar a los Estados Unidos. Para muchos en Texas, por ejemplo, Texas, el tejano en sí, es una persona que ha vivido en ese valle
y en esa zona durante 400 años o más, antes de que existieran los Estados Unidos, antes de que existiera México, y es un pueblo pues aparte, y eso resulta en familiares en ambos lados del río. Entonces cruzan y se ven con frecuencia. Pero últimamente, especialmente en el año pasado, 2021, se dio un incremento bastante fuerte por ejemplo, el número de cubanos. Ahora, el cubano siempre ha tenido, bueno, no siempre, pero desde 60 años aproximadamente ha tenido un toque diferente a los demás países. Pero para darles un ejemplo, en el año 2020 llegaron parece ser menos de 15,000 personas de origen cubana a los Estados Unidos en la frontera sureña. Y ese número se disparó en el año 2021 a más de 38,000 personas. Haitianos, uno no pensaría que un haitiano pudiera llegar a la frontera sureña de los Estados Unidos, pero ha experimentado ese país caribeño tanta turbulencia en los últimos 10, 12 años, desde los desastres naturales hasta las cuestiones políticas. Por ejemplo, fue asesinado el presidente haitiano el año pasado, en julio, así que hay un incremento en lo que son los problemas perpetuos, pero son muy problemáticos los problemas políticos en Haití. Entonces, hemos visto un disparo de los números de haitianos llegando a la frontera sureña a más de 45,500 personas de descendencia haitiana. Venezolanos serían casi 48,000, cuando en años pasados ni tocaba pues 2,000 personas, a 48,000 personas. 2001 para nicaragüenses se había caído de unos 18,000 aproximadamente a muy pocas personas cruzando en el 2020 a casi 50,000. Son 49,800 personas de origen nicaragüense que han llegado a la frontera. Hay dos países más aparte de los mexicanos, porque estos se llaman gente no mexicana, y son los brasileros, más de 56,700 personas brasileras, y curiosamente ecuatorianos, donde te encuentras ahora, Yasmina. Se ha disparado de menos de 20,000 a más de 95, casi 96,000 personas de origen ecuatoriana llegando a la frontera en el año 2021. ¿Y por qué ecuatorianos? Bueno, cada país tiene sus problemas. Nicaragua, a mi parecer, es por el retorno de la administración de Daniel Ortega. Creo que mucha gente tiene un alto nivel de confianza en su gestión. Los venezolanos, por cuestiones obvias que casi han salido, llegarán a 6 millones de personas que han salido de Venezuela este año, si mal no me acuerdo. Pero ecuatorianos, esto puede ser también como resultado de la respuesta del gobierno ecuatoriano a la pandemia del COVID-19. Y cada uno de estos países tal vez se le puede echar la culpa a los gobiernos y cómo trataron la pandemia, cómo controlaron los efectos de la pandemia en sus países. Doctor, sí, justamente quería hacerle una consulta, una pregunta, porque justamente estoy monitoreando en el diario, en el portal de La Voz de América, y justamente sale publicado el día de hoy qué es lo que motiva el traslado de migrantes venezolanos a Washington por parte del gobernador de Texas. ¿Sabe usted qué es lo que está ocurriendo ahí? Para que nos oriente un poco. Bueno, solamente sé lo que he leído en la prensa estadounidense, así que puede tener
otro punto de vista si está viéndolo en la prensa internacional. El gobernador de Texas se llama Gregory Abbott. Y Correcto. es un señor sumamente conservador, es de la ala Trump del Partido Republicano de los Estados Unidos. Utiliza él lo que es la larga frontera que tiene su estado con México para, a mi juicio, para poner más energético su base política en ese estado, porque está entrando ahora en una campaña y los demócratas no han llegado al poder, pero han hecho algunos avances en las últimas elecciones. A la vez, yo creo que lo que ha hecho, y para que aquellos que no sepan, el entender es que él contrató alguna compañía de autobuses y ofreció pues sillas a los migrantes que habían pasado recién la frontera para llegar a la costa este de los Estados Unidos de manera gratuita y voluntaria. No es que uno no puede decir, para ser justo, que les forzaron a los inmigrantes a montarse en el autobús para llegar ahí. Y como sabemos, cada moneda tiene dos caras, a menos que sea un Bitcoin, creo. Y de un lado de una cara de la moneda se ve que esto es un juego político para llamar atención a su estado, llamar atención a su campaña, llamar atención al duro que es, la mano duro que está aplicando en cuanto a los inmigrantes. Pero lo curioso es que mandó el primer autobús y llegó justamente enfrente de los estudios de televisión del canal de noticias Fox, ahí en Washington. Entonces, es curioso, ¿no? Que lleguen ahí precisamente, no a una estación de autobuses, sino a los estudios de televisión, para que puedan grabarse y ver que él está tomando unas acciones muy, muy importantes para combatir, ¿no? La corrupción. Lo que me queda como duda es quiénes eran esos migrantes que subieron al autobús. En algunas fuentes he visto que eran nicaragüenses y venezolanos que habían pedido asilo, y en otras fuentes he visto que eran personas que habían pasado la frontera sin haberse procesado. Entonces, uno puede apreciar de que sí es correcto que estas personas que fueron invitados a ser transportadas a la costa este, si no fueron realmente procesados, es muy curioso porque el propio gobernador habrá cometido un delito de gravedad, un delito muy grave, que es el transporte de indocumentados domésticamente dentro de los Estados Unidos bajo el título 8, sección 1324, inciso A del Código estadounidense, que puede llevar, dependiendo de los hechos, a una condena de hasta 5, de mínimo 5 y hasta 10 años de privación de libertad. Así que me encantaría saber si estas personas fueron en búsqueda de asilo y si habían ya se habían postulado para buscar el asilo, o si fueron simplemente gente que había cruzado el río y que buscaban transporte. En las fuentes que vi aquí en Estados Unidos, algunos dijeron que estaban muy felices de aceptar pues un ticket de autobús gratuito para llegar a la costa este, porque eso les llevaba más cerca de cuál fue su destino final, que es en el sur de la Florida, donde tendrán familiares, conocidos, o por lo menos una base en la comunidad migrante para tener más recursos y ayuda.
Bueno, estamos hablando con el abogado Richard Haynes, estamos hablando justamente del tema de Estados Unidos sin restricciones por COVID, aumentó el flujo de migrantes. Justamente sabemos cuál es la situación política y social del sur, de donde estamos nosotras, de Perú, por ejemplo, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, y sabemos que se está apoderando un sistema, una ideología política bastante fuerte y que ya los venezolanos venimos de vivir esto en Venezuela, ¿no? Y se están repitiendo, al parecer, ciertas actitudes, ciertas conductas y escenarios políticos de las cuales ya nosotros habíamos vivido. Ahora, nos vamos para Estados Unidos. ¿Cómo es el proceso de regularización del migrante en Estados Unidos? A todas las personas que están en este momento conectadas, les invitamos nuevamente para que consulten, para que pregunten e interactúen con nosotros desde ya. ¿Cómo es ese proceso? Ellos llegan con asesores, con los transportes, con los buses. ¿Cómo es ese proceso? Usted que ha estado en frontera y ha vivido ese tú a tú con el venezolano. Coméntenos un poco acerca de esa experiencia que también ha tenido con el venezolano y cómo es ese proceso desde que llega a la frontera, si llega por el río, cómo es ese proceso de la llegada del venezolano a la frontera de Estados Unidos. Bueno, es que depende de cómo llega y cuándo hayan llegado y si tienen contactos y familiares en Estados Unidos. Depende también de la situación en el momento de llegar, la situación política y sus particularidades y su perfil en su país de origen. Si está intentando llegar a Estados Unidos para tocar suelo estadounidense, el proceso es presentarse y luego, dentro de un año de haber llegado, muchos pues lo hacen al instante, pero tienen hasta un año, para introducir una petición por el asilo. Y luego uno espera una fecha de corte. Mientras tanto, debería de estar, si no lo había recompilado anteriormente, debería de recompilar un juego de evidencia, ¿no? Para sostener en forma escrita su petición. Normalmente eso vendría siendo en base a una amenaza razonable de una persecución si fuera a tener que volver a su país de origen. Entonces, si uno ha salido a la calle, si uno ha manifestado, si uno, por ejemplo, ha sido víctima de uno de los colectivos ahí en Venezuela, o si uno ha sido espiado, inclusive, por las autoridades de seguridad de Venezuela, tendría que comprobarlo. Ahora, en la experiencia, muchos no van y muchos no se quejan con la policía porque no se dan cuenta si la delegación a donde se presenta es una delegación de confianza o si tal vez pueden utilizarse esos datos en su propio contra. Así que a veces, y en muchos casos, la evidencia es deficiente porque no se ha quejado en su país de origen de, pues, por ejemplo, un acoso o alguna amenaza que ha experimentado. A la vez, uno presenta evidencia en la forma de récords sobre el estado actual en su país, si es un país estable, cómo es la situación política, cómo es la situación económica, para intentar convencer a un juez de que podría sufrir, si fuera a ser denegado el reclamo por el asilo, que podría sufrir una amenaza o persecución al estar de vuelta en su país de origen. Esa es una manera. Otras maneras son por medio de la familia. Uno puede consultar con un abogado para buscar la manera de buscar lo que es la residencia permanente en los Estados Unidos. Y prácticamente hay tres maneras, aparte del asilo, tres maneras: por la familia, por el trabajo, y también hay una lotería de diversidad. No todos
no todos los países están incluidos en la lotería. La lotería, para que aquellos que no sepan, se trata de que, pues, en Estados Unidos tenemos muchos inmigrantes mexicanos, indios, chinos, filipinos, y creo que hay otro país de mayor importancia en cuanto al número de inmigrantes que nos mandan. Entonces, para expandir el número de países de donde vienen los inmigrantes a los Estados Unidos, se montó este programa de la Lotería de Diversidad para que tengamos, por ejemplo, más de Sudáfrica, o más gente de Australia, o más gente de otros países. Entonces, cada año se publica la lista de países excluidos, pero uno puede verse en la página web creo que es en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, que es conocido como el Departamento de Estado en los Estados Unidos, para ver la lista de países que están excluidos por el año fiscal. Pero esa es una manera. La manera más básica es por la familia. Obviamente, si tiene algún familiar cercano que sea residente o ciudadano estadounidense, puede aplicar por una visa para llegar, o si es una persona con quien va a casarse, hay visas también disponibles para prometidos. Pero si ya son casados o tienen nenes en otros países, deberían de consultar con un abogado para ver de qué manera puede hacer la solicitud para que pueda venir esa persona a los Estados Unidos y atravesar todo el laberinto de leyes y reglamentos para que pueda llegar bien y seguro y sano. Doctor, bueno. ya para finalizar, hemos visto en los últimos portales de noticias donde se dice que diariamente son detenidos 7.000 migrantes, en especial latinos. ¿Qué información manejan ustedes por allá en cuanto a lo que tiene que ver si realmente estas personas son deportadas? Bueno, eso dependería de qué están pidiendo cuando llegan y en cuál es lo que se llama la disposición de sus casos. Yo en mi práctica y en las entrevistas que hago nunca les recomiendo que hagan ninguna clase de viaje en las sombras, porque un viaje atravesando lo que es Centroamérica y llegando a México con, por ejemplo, la famosa Bestia, que es el tren que llega casi de Guatemala hasta los Estados Unidos, es un viaje muy, muy difícil, muy peligroso, y sin ninguna garantía de que se le conceda ninguna clase de beneficio migratorio en Estados Unidos. De hecho, en muchos casos se les admiten y luego les citan para corte. Sería una corte dentro de varios meses o varios años, dependiendo de los atrasos que hay. Y la administración de Biden ha anunciado que va a intentar acelerar la revisión de los casos que se han introducido para poder gestionar los casos atrasados y poner al día los casos que son importantes. Porque hemos experimentado en los últimos 2 años, debido a la pandemia, unas demoras incrementales, ¿no?, con el tiempo, donde se han puesto fuera de lo que son los plazos normales de procesamiento. Así que la administración de Biden reconoce que hay un problema y está intentando solventar el problema con la revisión de estos casos de manera más acelerada. Doctor, la eliminación del título 42, como se conoce ya en la política de Estados Unidos, ¿cómo va este proceso ya para culminar el programa? Bueno, según la ley de procedimiento, es una ley federal, hay que
tener una publicación de cualquier cambio de regla presentada por la administración del presidente. Y hay que tener un periodo de 60 administrativas en cualquier materia. De hecho, hemos visto un incumplimiento con esta ley federal en varias ocasiones en los últimos 7, 8 años, durante más que nada con la administración de a final de la administración de Obama y a lo largo de la administración de Trump, porque han hecho cambios sin hacer público el plazo y sin recibir los comentarios. Así que lo que fue anunciado hace una semana y media más o menos es que se va a iniciar ese plazo de 60 días para poder recibir los comentarios, pero sí o sí, a menos que haya alguna orden judicial, y de hecho no solamente mi estado de Missouri, que queda a unos 22 horas de la frontera, nuestro procurador general ha introducido junto con los procuradores generales del estado de Arizona, creo que con Texas, para Luisiana, Arizona y Missouri eran, intentando terminar la terminación del título 42. Lo que uno puede apreciar de todos estos gestos de estos políticos es que en los Estados Unidos tenemos en la materia de inmigración siempre una confluencia de derecho con política. Entonces, lo que establece la ley, lo que aparece en el código es una cosa, y la aplicación o la forma de aplicar la ley en la práctica es una cosa totalmente distinta, con muchos sabores políticos dependiendo de quién es a cargo de cada estado, de cada, inclusive de cada poder dentro de cada estado y quién ocupa la presidencia en los Estados Unidos. Cuando tenemos elecciones, las elecciones conllevan por sí consecuencias, y por eso se cambian las aplicaciones de las leyes y afecta a muchísima gente. Entonces, es una buena pregunta. ¿Cómo va a terminarse el 42? Digamos que depende de lo que digan los jueces, pero la ley establece que a los 60 días debería de cambiarse. Bueno, y vamos a estar pendientes nosotras. Vamos a estar muy pendientes de eso. Vamos a estar haciendo seguimiento a toda esa información, doctor Hein. De verdad, muy agradecida por haber aceptado nuestra invitación a Conexión Sin Frontera. Nos gustaría ya para cerrar sus redes sociales, algún número telefónico, dónde pueden seguirlo, las personas de la comunidad latina que quieran tener información sobre cómo poder llegar de manera legal a Estados Unidos y realmente no seguir los caminos que actualmente se están llevando de manera de ser una migración un poco apresurada, ¿no? Que lamentablemente está siendo afectada mucho lo que tiene que ver la comunidad latina. Claro, muchas gracias por la invitación. Pueden siempre llamar al teléfono en la oficina, es +1, el código de área es 314 y luego la oficina es 645-7900, o sea, 1-314-645-7900, o por email. Mi email es R de Ricardo, luego mi apellido, H-E-I-N, que se pronuncia Hein, es un apellido alemán, aunque yo sea más que nada irlandés, y luego es @heinlegal.com. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que no sea la primera vez, que siempre esté con nosotros para hablar de estos temas migratorios en Estados Unidos, que siempre nuestros connacionales están
pendiente de este tipo de contenido. Así que bueno, por mi parte, desde la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Perú, se despide María de Los Ángeles Ceballos por acá. Será entonces hasta una próxima edición, colega. Sí, y por acá se despide Yasmina Era desde la Asociación de Periodistas Venezolanos en Ecuador. Y bueno, esperamos pronto, cuando comience su gira el doctor Hey a los países de Latinoamérica, también que nos visite por acá, por Ecuador. Igualmente, por acá. Por acá Me estamos en encantaría Lima. volver a Ecuador y al Perú también. Muchas gracias a las Bueno, aquí dos. lo recibimos, aquí lo recibimos. Muchísimas gracias por estar con Gracias. nosotros. Muy buenas noches a todas y todos. Buenas Chao, chao. noches a nuestros seguidores. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.